Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este módulo de jornadas académicas de verano organizadas por el Taller de Estudios Internacionales José Luis Bustamante y Rivero. Mi nombre es Marcela, miembro del taller, y en esta oportunidad los acompañaré como moderadora durante esta sesión. Quisiera agradecer a todos ustedes su gentil presencia en la sala y saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy tocaremos un asunto muy importante y delicado a comprender. Hablaremos sobre geopolítica del Asia Central entre Rusia y China. El tema estará a cargo de nuestro invitado, Carlos Pereira Mel, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, con diplomado en Estudios Estratégicos Chinos del 2021 por la Universidad de la Defensa Nacional. Asimismo, posee otros logros académicos, así como es analista político especialista en geopolítica suramericana. Es asimismo director ejecutivo de Dossier Geopolítico, plataforma virtual de análisis internacional. Profesor invitado a diversas cátedras de universidades e institutos civiles y militares de Latinoamérica. Autor y coautor de libros como Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica, así como artículos en diversas revistas académicas. Es columnista, a su vez, en diversos medios de comunicación argentinos e internacionales, como Cadena de Radio Continental Córdoba, Radio Belgrano de Buenos Aires, Russia Today, Hispan TV, entre otros. Estimado Carlos Pereira, sin más preámbulo, usted puede comenzar con su ponencia. Muy agradecidos por su presencia. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por la presentación. También debo agradecer a Leonardo que hizo los contactos para poderme invitar a este evento. Agradecer esta invitación al Taller de Estudios Internacionales José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy importante, ya que para mí soy argentino, pero tengo un hijo viviendo en Lima. Es muy importante para mí Perú y he llegado a quererlo mucho más de lo que siempre lo hemos apreciado en Argentina al Perú. Y fundamentalmente por mi edad he vivido las instancias del conflicto entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, y no nos podemos olvidar jamás del apoyo y la participación desinteresada del Perú en aquellos momentos tremendos que vivimos y que no podemos olvidarlos jamás y siempre estarán en nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento lo que ustedes han proporcionado en aquellos momentos en que la nación vivía su momento más fuerte en la historia del siglo XX. Sin más, vamos a ir a este punto. Ustedes me han convocado como analista en geopolítica. Y lo primero que hay que analizar en geopolítica siempre son los factores que van hacia la geopolítica, porque como la geopolítica es una disciplina que utiliza numerosas otras ciencias, como la geografía, como la demografía, como la ciencia política, como la ciencia económica, etcétera, para hacer con ella un análisis y una proyección de los movimientos internacionales, regionales que pueden afectar a un estado o un grupo de estados o a un continente. En este caso vamos a hablar de Asia Central, que ha estado siempre vigente en la historia de la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente. Y en el presente ha vuelto a retomar fuertemente una impronta, una participación muy fuerte en el tema de los nuevos proyectos geopolíticos globales que se están viviendo en estas épocas del siglo XXI. Así que le voy a rogar al colaborador que pase la próxima imagen, por favor. Miren, esto que ustedes están viendo es
lo reducido a lo que se dice de acuerdo a las Naciones Unidas de lo que es Asia Central. Una Asia Central que prácticamente no tiene ninguna salida a ningún mar, como podrán verlo, pero están rodeados de espacios que han sido y son prácticamente imperios que vuelven a resurgir después de mucho tiempo en el que el Occidente manejó y administró durante casi 4 siglos, 5 siglos, el mundo que nosotros conocemos, el mundo que nosotros hemos analizado porque nuestra educación es eurocentrista y estos pueblos no los teníamos nunca muy coordinados en nuestro accionar. Allí pueden ver a Kazajistán, la nación más grande, a Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, algunos con costa en el mar Caspio, pero rodeado de, vuelvo a reiterar, de los viejos imperios. Al norte todo lo amarillo es Rusia, lo verde que pueden ver es China, la puntita roja a la derecha de ustedes es la Mongolia, y abajo está lo que en su momento fue la India, el imperio de la India, luego fue el virreinato de la India, Afganistán, territorio que ya es muy conocido por el conflicto de larga data que se ha establecido en esa región, y la República Islámica de Irán, que hoy en día vuelve a ser un poder regional de gran importancia. Entonces vamos a ir definiendo estos sectores. La próxima, por favor. Bueno, acá, como les estaba informando, son 5 las naciones que fueron en su momento todas repúblicas soviéticas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Pero esa es la versión reducida que regionaliza las Naciones Unidas, que tiene alrededor de 22 regiones ha dividido el mundo. Pero en la práctica real, no solamente se puede circunscribir el Asia Central a estos 5 países. También hay que verlo desde el punto de vista étnico. Entonces ahí pasamos a una gran Asia Central que incluye a la Mongolia, a Afganistán, a Baltistán, el noroeste de Irán, el noroeste de la India y el oeste de China. Como verán, el gran Asia Central es un espacio, como se dice en geopolítica se utiliza el término espacio, es donde se desarrolla el intercambio humano. En ese espacio es mucho más grande que la subregión que tiene dividida las Naciones Unidas. Pero si vamos simplemente esas 5 naciones, concentran muy poca población, 64 millones de habitantes, en 4 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense en que simplemente con la India, con 1.200 millones de habitantes, Irán con más de 60 millones y la República Popular de China con más de 1.400, realmente es una zona que desde el punto de vista poblacional no tiene una gran importancia. Pero sí desde el punto de vista de los recursos y sí desde el punto de vista de lo geopolítico y lo geoestratégico, porque son un nudo en el paso de las comunicaciones. Esta Asia Central fue siempre territorio de disputas entre distintos imperios en la antigüedad y fue conformada por pueblos nómades. Por allí ha pasado la vieja y famosa ruta de la seda desde el año del siglo II a.C. hasta el siglo XV, que luego por el intercambio de las metodologías en el avance occidental, especialmente europeo, por los mares, perdió influencia la vieja ruta de la seda. Y vamos a ver que esta vieja ruta de la seda hoy en día está presente en un nuevo proyecto geopolítico fundamentalmente conformado por la China de Xi Jinping.
Pero no hay que olvidar nunca que en ese espacio de esa Asia Central fue un intercambio permanente de personas, bienes e ideas entre Europa, Oriente Medio, Asia del Sur y Asia Oriental. Allí se hacían todos los intercambios comerciales, pero también, es cierto, raciales, religiosos y de culturas. Por ello, en el principio esa región encontramos pueblos iranios, que hoy en día son los tayikos, los pastunes, los pamires, que son esas tribus que conforman fuertemente, por ejemplo, los pueblos de los de origen túrquico. Y allí también podemos ver también los uzbecos, los kazajos, los kirguíes, los ugires que están muy en boga hoy en día porque se dicen que es la minoría perseguida por el régimen de la República Popular de China en el límite entre Asia Central y los centros de producción chinos, que es la provincia de donde sale toda la red ferroviaria y caminera de la República Popular de China rumbo a los distintos escenarios donde dirigen su producción por la nueva ruta de la seda. Por favor, la próxima. Por ello, para darle importancia a esto que vamos a tratar, Asia Central es una región clave para el futuro de Eurasia. Cuando se habla de Eurasia, se habla de los pueblos eslavos, Rusia, Bielorrusia y aún Ucrania, y los países asiáticos. Por eso es muy importante el conflicto que se está desarrollando en este momento en la zona de Ucrania, porque es una lucha interétnica eslava. Por supuesto que está siendo incentivada, está siendo motorizada por poderes externos que siempre han sido así en los grandes movimientos tectónicos, como cuando cambian los sistemas y los regímenes globales de orden, que es lo que hoy estamos viendo. Por ello, el Asia Central se erige como el nuevo escenario comercial que va a ser importante en las próximas décadas, porque de allí no solamente está el paso de todas las rutas nuevas, terrestres, camineras y ferroviarias, sino también una gran producción de recursos naturales que poseen esta región. Por ello, con sus vecinos importantes, China, India y Rusia, forman un corpus neurálgico para entender esta zona y también para entender por qué China, India y Rusia intentan a toda manera mantener una estabilidad en el Asia Central. Estabilidad que le hemos visto fuertemente complicada por intervenciones foráneas y fundamentalmente por los viejos imperios occidentales, específicamente por el Reino Unido de la Gran Bretaña, que siempre dejó montado en esa región el conflicto permanente, porque hay que entender que no estamos hablando de países con las mismas características sociopolíticas que nosotros entendemos como modelos democráticos. Estamos hablando de zonas tribales, de zonas donde además hay distintos clanes. Entonces, la forma de adquirir gobernabilidad y la forma de mantener un aparato estatal son totalmente distintas a las que nosotros conocemos. Por ello, los imperios, siempre con la famosa teoría divide y reinarás, han utilizado esa herramienta de dificultarle a los pueblos de esa y de otras regiones, muy específicamente también podemos hablar de nuestra propia América del Sur, el contacto entre los mismos para evitar que la unión se transformara en fuerza. Esta región sigue siendo de un interés importantísimo por los recursos energéticos. Allí hay fuertes recursos
gasíferos, petrolíferos, de uranio, de tierras raras y de otros elementos hiper necesarios para la industria tecnológica de punta que hoy en día administran solamente los grandes grupos empresariales o las grandes potencias. Y es el puente terrestre euroasiático. Por ello es la clave de todo esto. Por eso se dice de que China ha hecho las conexiones con Kazajistán para a través de ella dirigirse raudamente hacia la Unión Europea. También la Unión Europea y Estados Unidos han hecho un corredor del Mar Negro hacia la ruta de la seda como para contrarrestar el accionar de China y de Rusia en un acuerdo táctico que han alcanzado en los últimos años, no por una idea propia, sino simplemente por defensa ante la agresión que han sufrido de los bloques llamados occidentales. Es llamativo que hablemos de la ruta de la seda. Era una palabra que no se conoció nunca, sino que recién se conoció a fines del siglo XIX porque le impuso un geógrafo alemán, von Richthofen, en los diarios a China del año 1877. Richthofen denominó la Seidenstraße, que es ruta de la seda en alemán. En la realidad era el viejo camino de oriente hacia occidente y viceversa, del que conoció Marco Polo y numerosos otros traficantes de las repúblicas italianas que marchaban por esa zona para hacer negocios desde Irán hacia Asia Central y entrando a la China. La próxima, por favor. Allí tienen Kazajistán, que es el territorio más grande de la Asia Central, reducida a los 5 países que hemos hablado, ¿no es cierto? Bueno, Kazajistán es un país que tiene, como acá le hemos explicado, 2.724.000 kilómetros cuadrados. Es el 9º país en extensión del mundo. Es un poco más chico que la Argentina. La Argentina es el 8º país en tamaño en el mundo, solamente la parte continental. Si hablamos de la parte marítima, ahí cambia totalmente las categorías. Y es un país que a su vez está un pequeño espacio a través de que lo separa el río Ural, que el río Ural es la clave geográfica que separa a Europa de Asia. O sea, tiene una pequeña proporción de su territorio en Europa Oriental. Y tiene una población de 18 millones de habitantes. Hace poco ha estado muy en los tapetes por el conflicto de una desestabilización que se le quiso hacer en el gobierno o al gobierno que estaba en Kazajistán gobernando, y se tuvo que recurrir a un sistema de seguridad que han firmado hace varios años los países de Asia Central con Rusia para mantener el gobierno y evitar la desestabilización y eliminar el peligro de crisis profunda, más en un momento en que uno de los vecinos de ellos, Afganistán, está seriamente comprometido luego de la derrota norteamericana. Como verán, Kazajistán es límite con Rusia, con Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y China. La próxima. Esto lo vamos a ir haciendo para que nos ubiquemos más o menos en de qué estamos hablando. Bueno, Kirguistán, que es un país totalmente montañoso, tiene una gran extensión con China, su frontera, y con también Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistán. Es un país pequeño, el país número 87 en el mundo, con 200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y 6 millones de habitantes. La próxima. Aquí está Tayikistán.
Cuenta también con una población de 8 millones y una superficie de 144.000 kilómetros cuadrados, está en el puesto 92, y también es muy importante porque tiene límite con Pakistán, con Afganistán y con China, además de las otras repúblicas del Asia Central. Esto es importante porque este país fue base operativa de la OTAN y de Estados Unidos como base alternativa para poder operar sobre Afganistán desde la época de la invasión en el 2001. Luego la situación se fueron deteriorando y ya prácticamente no hay establecimiento norteamericano en la región debido a choques que ha habido con las autoridades de ese país. Pero como vemos, están inmersos estos pequeños países en un área de tremenda influencia geoestratégica y geopolítica. La próxima, por favor. Este es el Turkmenistán. Como verán, es uno de los que tiene salida al mar Caspio, pero es un mar cerrado, por lo tanto, todos estos países son mediterráneos. Ninguno de estos países tiene salida a ningún puerto marítimo de alta mar. O sea, están cercados por la tierra y por otros países. Este país, Turkmenistán, también es limítrofe con la República Islámica de Irán y con Afganistán, además de, por supuesto, las otras repúblicas como Uzbekistán y Kazajistán. Esto es interesante porque estos pueblos también forman parte, ya tiene el nombre directo, de los pueblos turcos, los pueblos que formaron parte del imperio turco. Por eso hablo yo siempre de que en geopolítica, sin análisis histórico, no se puede hacer proyecciones hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estos territorios en la antigüedad fueron territorios persas, o sea, del actual Irán. Pero posteriormente, con el avance del islamismo, cuando triunfaron los turcos, estas regiones se transformaron en territorios en disputas y de conquista por parte del Imperio Otomano. Y hoy en día sigue teniendo mucha influencia el gobierno turco. Por lo tanto, es un elemento a tenerlo en cuenta en cualquier análisis geopolítico cuando se analizan estos países que estamos viendo y cuáles son las tendencias y cuáles son también las complicaciones y los problemas que pueden acarrearse en esa región. Vuelvo a reiterar, tribales, de clanes, y que la estructura política no es como nosotros las consideramos que deben ser en el occidente. Tienen otra metodología de administración del Estado. La próxima, por favor. Uzbekistán. Este es uno de los países más pequeños, ¿no es cierto? También está en el puesto 57, pero tiene una población elevada, 32 millones de habitantes. Es un país que tiene fuertes reservas de uranio, es muy importante sus recursos naturales y es un país que es exportador de materias primas, como la mayoría de estos países que son de economía primaria, no son de gran desarrollo tecnológico, son vendedores de productos alimentarios y de recursos naturales que son los que necesitan las grandes potencias y que aprovechan de ello para el control de la región. Entonces acá pueden ver que también este país, Uzbekistán, está rodeado de Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Y por supuesto tienen pequeña frontera con Afganistán. O sea, esto es una región que prácticamente no estaba en ninguno de los análisis geopolíticos de los últimos 50 años. Fue importante a partir del momento de la disolución de la Unión Soviética y de que se reconformaron estos países
que por miedo a utilizar el modelo neoliberal que se aplicó en los 90 después de la disolución de la URSS, que eso se trasladara, esa crisis se trasladara directamente a sus propias estructuras tribales o de clanes. Y por lo tanto allí la mayoría de los gobiernos son gobiernos autocráticos de larga data, en el que pesa muchísimo el efecto del clan a la hora de la toma de decisiones para elegir candidatos. Por supuesto que también ha habido serias dificultades en numerosos de estos países, debido a que acá ha habido desestabilizaciones, hubo revoluciones de la llamada de los colores, etc. La próxima, por favor. Y ahora hay que ver esto, porque esto es muy interesante, porque acá es donde vemos realmente el juego geopolítico que está habiendo. Estas organizaciones como son el Tratado de Seguridad Colectivo, el OTSC, que es una organización de vocación política militar, conforma a Armenia. Armenia no lo teníamos en este planteo, porque Armenia está del otro lado del Mar Caspio. Bielorrusia, que está lejos, está directamente en Europa. Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Estos países conformaron esta estructura de seguridad colectiva cuando vieron el conflicto que se le planteaban a través de las movilizaciones que se planteaban con las famosas revoluciones de los colores que afectaron a casi todas las repúblicas exsoviéticas en Occidente, en Europa, y que solamente, si no me equivoco, era Kirguistán, fue la que sufrió una consecuencia parecida. Entonces, en términos básicos de curarse en salud, establecieron estos tratados de seguridad colectiva que le fueron muy prácticos. Fíjense que, y recuerden, el conflicto de Armenia con Uzbekistán, que no está dentro del Asia Central, sin embargo está cercano, es un problema que fue solucionado medianamente por la intervención de este tratado colectivo, que impidió que Uzbekistán amenazara y eliminara a Armenia, y que hoy en día haya un tratado de paz basado en fuerzas de paz que controlan la frontera y que impiden que se elimine a la República de Armenia. República de Armenia que a su vez sufre la amenaza permanente de Turquía. Y también, acá reitero, Kazajistán utilizó este recurso para estabilizar a su país en el momento de la crisis, que fue hace un par de meses atrás, cuando se intentó desestabilizarlo el gobierno, utilizando también metodologías muy similares a la de Gene Sharp, el manual de desestabilización del régimen autocrático que manejan los intereses de la inteligencia occidental. Luego hay otra organización que nosotros en Occidente no la hemos monitoreado con la suficiente capacidad, pero los que seguíamos el tema del replanteo y reposicionamiento chino, le dimos el lugar que corresponde. Se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización intergubernamental que se creó en el año 2001, y los socios fundadores son estos: China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Ahora bien, esta organización tiende a transformarse en, aunque no lo dicen directamente, en un bloque militar. Básicamente están unificados en un área de seguridad con el tema de la lucha contra el terrorismo islámico,
el separatismo, que se ha utilizado como herramienta para crearles conflictos, y también el extremismo. De esta organización de Shanghái también son miembros, fuera de estos 5 fundadores, Irán, miembro completo, la India y Pakistán. Como vemos, países cercanos o limítrofes con esta Asia Central que ya forman parte de esta organización de cooperación de Shanghái. Entre los observadores está Afganistán y hay socios de diálogo que es Azerbaiyán, Armenia y Turquía. Y Turkmenistán está invitado. O sea, todo el Asia Central más la India, más Pakistán, más Irán y más Turquía están dentro de este gigantesco bloque de organización de cooperación de Shanghái. Por eso hemos visto que a través de esta organización se han establecido nuevas articulaciones. Han sido el núcleo central de nuevas conformaciones, como ser ese tratado de libre comercio que ha firmado el año pasado y que el 1 de enero de este año 22 entró en vigencia, el mayor tratado de libre comercio de Asia, que lo integran 17 países asiáticos y que son el 33% del PBI mundial. Todo esto a partir de esta conformación primogénea de la Organización de Cooperación de Shanghái. Luego también está la Organización de Cooperación Económica, que allí lo ven a Afganistán, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, la hemos puesto resaltado para que vean que son los países de Asia Central, más Pakistán, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán. O sea, en esta Organización de Cooperación Económica están los 5 países de Asia Central, más Afganistán, Azerbaiyán, Irán, Pakistán y Turquía. O sea, una nueva conformación de un bloque importantísimo que le da una gran trascendencia, a estos sectores, a este conglomerado de países que están dentro de un pivote importante que ya vamos a hablar. Luego está la Organización para la Cooperación Islámica, que es un organismo que reúne a más de 57 países de credo musulmán mayoritariamente, y allí, fíjense, tenemos 4 países de Asia Central. Además está Afganistán, Azerbaiyán, Pakistán, Turquía e Irán. Todos estos países que están ligados a esta organización cuya sede está en Arabia Saudita. Esto es muy importante porque en las luchas intrarreligiosas entre los 2 bloques más importantes de la religión musulmana, que es el chiismo, que encabeza Irán, y el sunismo, que encabeza Arabia Saudita, es donde se da una fuerte choque de intereses y de aplicación de áreas de influencia. Y ahora, visto esta situación, quiere mediar Turquía, quitándole al sunismo saudita la importancia que tiene y ser ellos los motorizadores del mundo islámico suní. O sea, como vamos viendo, las complicaciones se incrementan en vez de reducirse. Pero es que esa es la realidad con la que trabajamos, ese es el mundo real y concreto. Las naciones han sido fuertes por los pueblos, y los pueblos han sido fuertes por sus sociedades, por sus capacidades, pero también por su espíritu. Y si no se interpreta la espiritualidad, cosa que está muy en decadencia en el occidente, no se entienden todos estos movimientos y todas estas luchas y todos estos conflictos,
porque realmente el factor religioso es muy, muy importante a la hora de definir alianzas, definir acuerdos y integraciones y también desacuerdos profundos. La próxima, por favor. Entonces, ahora empezamos a hablar de geopolítica. Visto la zona, visto la región, visto los países integrantes, visto los jugadores, nos vamos no a reducirnos a la época antigua de los imperios chino o el imperio indio o el imperio persa. Nos vamos a ir hace 150 años, 130 años. Nos vamos al año 1900. Era la época del choque, entre la India, mejor dicho, el Imperio Británico, y el Imperio Ruso por esta región. Recuerden que Inglaterra conquistó a la India y Pakistán y todo el sudeste asiático prácticamente, excepto lo que se repartió con Francia, la zona de la Conchinchina, y en esa región chocaba con los intereses del Imperio Ruso que venía avanzando desde Siberia hacia abajo. Entonces, en este lugar se desarrolló algo que Kipling dijo y lo denominó el gran juego. El gran juego fue justamente la lucha entre Rusia y el Imperio Británico para ver quiénes se quedaban con este territorio. Y hubo numerosos enfrentamientos y numerosos conflictos muy fuertes. Recién se terminaron de solucionar los problemas en el año 1907 con un tratado firmado entre Inglaterra y el Imperio Ruso. Nada más que 10 años después todo eso saltaría por los aires porque estallaría en 1917 la revolución bolchevique en Rusia. Y toda esta región que ustedes pueden estar viendo que tenían nombres distintos a lo que hoy son las naciones, era la zona con la que el Imperio Ruso subdividió administrativamente esta región. Por ello, no hay que olvidar nunca, en 1907 se firmó el acuerdo. En 1905 estalló la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa fue incentivada por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y como sabrán, como Rusia se extiende de Vladivostok, el puerto en el Pacífico, hasta el Báltico en Europa, su flota de guerra necesitaba combatir contra la flota japonesa. Pero la flota rusa estaba en el Báltico. Y los ingleses le impidieron a esos barcos rusos que en vez de navegar desde Rusia, dar la vuelta a Europa, entrar al Mediterráneo, pasar por el canal de Suez e ingresar al Océano Índico y de ahí más cerca llegar a la zona de Japón y de Rusia, le impidió el paso por el canal de Suez. Entonces la flota rusa tuvo que dar toda la vuelta al África para ingresar recién al Océano Índico y de allí al Pacífico. Como verán, fue una jugada de ese gran juego para debilitar a Rusia e impedir que Rusia se extendiera más. El tema que también casi nadie recuerda es de otro país que está ahí entre Persia y el Imperio Británico, Afganistán. Afganistán fue una de las pocas naciones que resistió totalmente la invasión británica. La lograron controlar a fines también del siglo XIX, pero fue tan difícil la ocupación que en el año 1919 le dio la independencia. Entonces, cuando se comete
los errores geopolíticos es porque no se tienen en cuenta los acontecimientos históricos. Afganistán se la conoce como la tumba de los imperios. El único imperio que pudo tener influencia allí fue el macedonio con Alejandro Magno. Todos los demás imperios fracasaron en su conquista. Fracasaron los británicos, fracasaron los rusos en la década del 80 y fracasó Estados Unidos en este siglo XXI después de 20 años de guerra. O sea, ese es la zona que estamos hablando. Y como podemos ver, entonces, ahí con claridad, ¿por qué China? ¿Por qué la India? ¿Por qué Irán? ¿Por qué Rusia? Es de fundamental importancia que esta región esté estabilizada. Porque esta región desestabilizada le corta los suministros, le corta las rutas e impide que los países logren los desarrollos económicos que tienen proyectado de acuerdo a los acuerdos que hemos visto recién en el organismo de cooperación de Shanghái. La próxima. Esto es la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, como dijera Vladimir Putin. Esto era la ex Unión Soviética. Observen la cantidad de países en los que se transformó. Y si ustedes observan con claridad, varios de los países que están acá figurando en este mapa están en conflicto. Ucrania. Recientemente no, desde hace 8 años. Moldavia. En serio riesgo con Rumanía. Georgia, que ha perdido 2 provincias rusófonas. Armenia, que ha tenido conflicto con Azerbaiyán, 2 guerras, y la última han perdido Nagorno y Karabaj, que era la zona que habían controlado los de Armenia. Y por supuesto, todos los países de Asia Central, que ya hemos conocido, que son limítrofes ¿con quién? Con Rusia, con China, con India, Pakistán y Afganistán e Irán. Entonces, este mapa nos determina la importancia estratégica que tienen para todas las potencias en juego, tanto regionales como en juegos globales. Acá ustedes pueden ver la importancia que tiene Kazajistán para Rusia. Rusia, que toda la zona norte es una zona de la Siberia totalmente despoblada, con serios problemas demográficos, y que es su parte débil. No puede permitirse que Kazajistán cambie de mano de gobierno, que caiga en manos de gobiernos pro-occidentales que le desestabilicen su vientre interno. Es muy claro verlo en este mapa eso. Como tampoco puede permitirse que Georgia desestabilice la región, como tampoco que Armenia y Azerbaiyán entre el mar Caspio y el mar Negro, porque además son zonas tremendamente productivas de recursos naturales como es gas y petróleo. Entonces, en este modelo vemos lo que está en juego. Para que entendamos, lo que está en juego es la vieja geopolítica británica que decía que quien controle esto que ustedes están viendo en rojo completo, que para ellos eso, para los británicos, eso es la isla del mundo. Significa que, y lo dice Sir Mackinder, el mayor geopolítico británico en 1914, quien controle
Esta mancha roja, digamos que tiene todos estos países incluidos, quien controle esto, controla la isla del mundo, o sea, el corazón del mundo. Pero quien controle esto, a su vez, va a controlar el mundo. ¿Por qué? Porque a través de estas regiones va a estar el intercambio permanente terrestre entre Occidente y Oriente. Por eso, históricamente, los británicos y sus seguidores, que son Estados Unidos y Norteamérica, han tratado de impedir que este corazón del mundo, este Heartland, se desarrolle. Lo han tratado siempre de reducir, de conflictuar, de dividir. El gran éxito norteamericano fue la desaparición de la Unión Soviética, que ha permitido el crecimiento de todos estos países y que ha sido un durísimo golpe para lo que hoy es la Federación Rusa. Pero claro, eso ocurrió en la década del 90. Y estamos hablando a 30 años. Y a pesar de que los grandes teóricos norteamericanos hablaban del fin de la historia, los teóricos que hablaban que ya no había ninguna nueva alternativa, que había un solo orden mundial, un solo orden unipolar, un solo orden hegemónico, hoy en día sabemos que no es así. Ese orden se ha traspolado en apenas 20 años de lo que va de este siglo. El crecimiento económico y científico, tecnológico, industrial de China, acompañado por la masa de los recursos naturales de su vecino, que siempre habían sido adversarios, de hacer Rusia con China, han permitido que esta isla empiece a tomar realmente el valor histórico que tanto le preocupó a los británicos y que tanto esfuerzo hicieron junto con los norteamericanos de impedir que esta región se mantuviera unida y de que fuera una ruta de intercambio entre el oeste y el este, entre Occidente y Oriente. Ahora se le suma esto, se le suma esta situación, este organismo de cooperación de Shanghái, que une también a un gran jugador que va a dar que hablar en los próximos años, que se llama la República de la India, que ya ha alcanzado niveles realmente muy fuertes de desarrollo económico, a pesar de los serios problemas intestinos sociales que arrastra desde siglos. Pero así todo, la India está modificando rápidamente sus estructuras sociales y económicas y la está transformando en un país clave en la región. Lo mismo está ocurriendo con la República Islámica de Irán, que se ha transformado, a pesar de todos los cuestionamientos y a pesar de 40 años de sanciones aplicadas por Estados Unidos, se ha transformado de nuevo en un eje geopolítico regional que tiene una gigantesca influencia en el Medio Oriente y en esta Asia Sur que estamos viendo, ligada, cercana a el Asia Central. O sea, este mapa nos debe hacer entender qué es lo que se está jugando. Por eso la lucha en este momento que se está desarrollando en Bielorrusia no es una lucha entre Rusia y Bielorrusia. Es una lucha entre este proyecto geopolítico euroasiático contra un proyecto hegemónico en decadencia, porque los números y lo demuestran, porque los PBI así lo demuestran, por los atrasos tecnológicos así lo demuestran, con las potencias anglosajonas y sus socios europeos, no todos de acuerdo, no todos unificados en seguir esa corriente que se está realizando en este momento con ese choque brutal que está ocurriendo en un país eslavo como es Ucrania, por otro país eslavo como es la Federación Rusa.
La próxima, por favor. Aquí ustedes pueden ver la importancia y de esto que estamos desarrollando, ¿no? La importancia geoestratégica de esa Asia Central. Ustedes fíjense, por eso le hacía hincapié de que esta región es un nexo de conexión, de comunicación con la China, con la Federación Rusa, con Europa y con el Medio Oriente. Ahí está la clave de todo esto. Ahí está el kit del conflicto, el kit de los problemas y el kit de las soluciones. Esta región, si logra ser estabilizada profundamente y además logra niveles de desarrollo acordes, esta región va a ser el pivote que le va a permitir a estos países del mundo Asia-Pacífico transformarse en el siglo XXI en los realmente hegemónicos en lo económico y en lo tecnológico. Y con gran seguridad también lo será en lo militar. Por ello no hay que olvidar nunca ese rol que se le hizo jugar a la República, o mejor dicho, se la conoce más que como república, como una especie de califato de Afganistán. Afganistán ha sido el lugar de desencuentro, el lugar de enfrentamiento, el lugar de desestabilización de toda la región. Por ello, hoy, la presencia rusa y china en Afganistán, y según última información, también es fuerte la presencia de Irán, han logrado que el régimen de los talibanes se estabilicen y logren acuerdos estratégicos para la obtención y la manipulación de grandes recursos minerales que tenía y tiene, siempre lo tuvo, Afganistán. Y Afganistán es una pieza clave dentro de esta llave para administrar y controlar la zona de Asia Central. Visto así, se entiende mucho de los acontecimientos que se ven. Porque si en el mundo en este momento hay 13, 14 guerras, ¿por qué de la única guerra que estamos hablando es de la guerra de Ucrania? ¿Por qué no estamos hablando de los conflictos que hay en Georgia? ¿Por qué no estamos hablando de los conflictos que hay en Armenia, Azerbaiyán? ¿Por qué no estamos hablando de eso? Porque evidentemente que a un sector de los detentadores del poder imperial que hubo hasta hace poco tiempo atrás, no le interesa que esa información llegue al común de la gente y de que entiendan que lo que se está en juego es justamente esta lucha por las conectividades y los desarrollos de las nuevas potencialidades de las grandes potencias del siglo XXI. Que no son nuevas, que son las viejas potencias. China, hasta el año 1850, era el país económicamente más importante del mundo, por encima de toda Europa, por supuesto de las Américas, etc. Tuvo que ocurrirle los 100 años de la destrucción de su país mediante las famosas 2 guerras del opio que le impuso el Reino Unido, la destrucción, la ocupación, la manipulación de sus recursos, etcétera, para que China dejara de ser un país importante económicamente. Recién China, en el año 49-50, con el triunfo de la revolución de Mao Zedong, pudo revertir esos 100 años de humillación. Y hoy en día se ha transformado en una de las ejes potenciales del nuevo resurgimiento de China.
O sea, China vuelve a estar en el lugar que estuvo, no estamos hablando de nada distinto. Con la India pasaba absolutamente lo mismo. Hasta la ocupación británica, la India era un país importantísimo para el intercambio comercial en el mundo. Luego la China fue sobreexplotada por Gran Bretaña. Para ellos siempre dijeron que era la perla más importante de la corona, el virreinato de la India. Cuando ellos se retiran, dejan montado el conflicto. Cuando en el año 50 le dan, entre comillas, la independencia a la República de la India, le dejan montado el conflicto porque a partir de ese momento se divide el virreinato en 3 países: Pakistán occidental, la India y Pakistán oriental. Y en los años 70, por una nueva guerra, el Pakistán oriental se transforma en lo que es hoy Bangladesh. Y además han tenido 3 guerras muy fuertes entre indios y pakistanes, y son hoy en día 2 potencias nucleares con armamento nuclear, una con potencia nuclear y podemos decir de religión hindú, y otra es la única potencia militar musulmana con armas nucleares, que es Pakistán. Entonces, vemos que el gran juego del siglo XIX, principio del XX, luego el control y la eliminación del Heartland, del control de este centro del mundo, es parte del gran juego que hoy de nuevo está vigente, que hoy se está desarrollando ante nuestros ojos. ¿Qué es lo que tenemos que entender todos? Porque estamos ante un cambio tectónico histórico. Salga ganador quien salga ganador. Va a haber un antes y un después de este conflicto entre en Europa del Este, que se está desarrollando y que cuenta con, por un lado, toda la apoyatura de la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos y Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, y por este otro lado tenemos a la Federación Rusa y con una fortísima apoyatura de la República Popular de China, de estos países de Asia Central y también de la India, porque si uno observa las votaciones que ha habido en las Naciones Unidas últimamente, ninguno de estos países ha sancionado a la Federación Rusa, ninguno, y todos, en la mayoría de los casos, se han abstenido a la hora de boicotear al gobierno de Rusia. Pasemos a la próxima, por favor. Y este, estimados alumnos, es el gran proyecto chino. Este es lo que se denomina la nueva ruta de la seda y que, como todos sabemos, es un gigantesco conglomerado de rutas, carreteras, vías férreas y también 2 rutas marítimas. Si ustedes pueden observar, punteado en punto blanco y negro, es las rutas ferroviarias. Todas se dirigen hacia Rusia. Y desde Rusia entran por Polonia y de allí se bifurcan hacia Alemania, hacia Holanda, Francia, llegando a Madrid. Un tren cargado de mercancías chino saliendo desde China en 14 días llega al mercado europeo. También están viendo y observando las líneas rojas. Esas son líneas de fuerte presencia de rutas, de camiones, puentes, etcétera, túneles que ha construido y está construyendo China. El más importante de todos es el que ustedes están viendo en el centro, el que va de Kashgar
hasta el puerto de Gandhar, en Pakistán. Esa ruta está construida, está terminada, se hizo sobre los Himalayas. Es una obra de ingeniería impresionante y le permite a la producción china, que justamente está en la provincia donde están los uigures. ¿Se acuerdan que hablé de los uigures, del pueblo musulmán uigur, que es el que tiene problemas en China? Bueno, sale Kashgar en la capital de esa región. De allí salen las flotas de camiones chinos hacia el puerto de Gandhar, e inmediatamente en el puerto de Gandhar, vía marítima, se despliegan hacia el Océano Índico con o ingreso al Golfo Pérsico, pero fundamentalmente ingresan por el Cuerno de África, pasan Mar Rojo, Canal de Suez y entran a Grecia. Y desde allí se distribuyen al sur de Europa. Esa es la nueva ruta marítima. Luego hay otra que se llama el Collar de la Perla, que ustedes lo podrán ver, que sale de los puertos chinos, está en celeste, va hacia el África, pasa por el estrecho entre Sri Lanka y la India, pero también pasa por la zona de Singapur. Y como esa es una zona conflictiva, está el estrecho de Malaca, que puede ser cerrado por fuerzas navales antichinas. Entonces China ha realizado esta nueva salida por el puerto de Gandhar, que le permitirá acceder rápidamente al África y rápidamente a Europa, sin tener que dar toda esta vuelta y pasar por estrechos navegables que pueden ser fácilmente obturados. No nos olvidemos de que en la zona esta de Guangzhou, Dai, Finshu, es la zona de donde salen muchos buques en la actualidad chinos llevando mercancías hacia África y hacia Europa y recibiendo las materias primas que provienen de esa región, especialmente la africana. Sin embargo, esta nueva salida que tienen por el puerto de Gandhar ha cambiado. Y la otra gran ruta, de la cual no está en este mapa, infelizmente, es que debido al calentamiento global, el mar Ártico ha iniciado prácticamente su deshielo y ahora es navegable los 365 días del año. Y como la mayor flota de rompehielos del mundo es rusa, entonces de los puertos de Finshu, Guangzhou, que ustedes pueden ver ahí en China, suben hacia Rusia, entran al Océano Ártico y bajan en Rotterdam, en Holanda. O sea, 3 vías de comunicación importantísimas que forman parte del gran plan de esta nueva ruta de la seda siglo XXI, que es el plan geopolítico, que no se puede ratificar y confirmar sin una alianza estratégica profundísima entre China y Rusia. Las sanciones, las agresiones, las distintas actitudes que ha tenido Estados Unidos contra Rusia, la ha llevado a hacer lo que los manuales de conducción militar norteamericanos e ingleses decían que jamás se debía permitir que China y Rusia se unieran. Bueno, han logrado el efecto inverso, el efecto boomerang. Y por supuesto que este despliegue tiene tremenda presencia ya en todo el continente africano, con una línea de proyección que todos sabemos, en la cual la República del Perú tiene una gran influencia, porque de los puertos chinos se va a llegar a los puertos peruanos, y a través de una ruta bioceánica entre Perú, pasando por Bolivia, norte de Paraguay, hasta el puerto de Santos en Brasil, unirá
todas las producciones de nuestra región alimentaria, de minerales y de productos elaborados, que permitirá por vía férrea trasladarse de una costa del Océano Pacífico a la del Océano Atlántico y viceversa, tanto los productos que van y que vienen, y que luego por vía marítima navegarán hacia los puertos chinos. Esa es la relación que hoy vemos, y por eso esta importancia de lo que hemos visto, de este Kazajistán, de Uzbekistán, de Tayikistán, de Kirguistán. Por eso esto es importante tenerlo en nuestros análisis. Por eso también es importante entender que pueden haber desestabilización en esas regiones. Por eso también es importante ver cómo van a reaccionar estas potencias ante desestabilizaciones en sus propios territorios, etc. Pero más allá de eso, esto nos marca un escenario totalmente distinto en el que, como vengo afirmando desde hace 15 años, 5 siglos de dominación occidental han tocado a su fin. Esto es irreversible. Se tardará 5 o 10 años más. Pero ya Occidente no va a ser el hegemón, la unipolaridad. Que algunas dirigencias norteamericanas, especialmente la actual dirigencia fundamentalmente encabezada por los demócratas, intentan vía militar establecer todavía esa gigantesca influencia, es así. Ahora, evidentemente que han encontrado la horma de sus zapatos. Es evidente que esta vez no es solamente que están enfrentando a un solo país, por más grande que sea e importante que sea, como es Rusia. Han encontrado una región, un continente, y recuerden otro detalle, los BRICS nuevamente han salido a la luz. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica han vuelto a reconformarse. Acaban de lanzar o relanzar su banco. Se habla del manejo de monedas propias, nacionales. Se está perdiendo el poder del dólar como moneda única de cambio. Se está estableciendo el patrón oro nuevamente. Todos estos cambios están ocurriendo todos a la vez. No es que está ocurriendo un caso, luego otro. La pandemia, y esto quiere ser muy concreto, la pandemia del coronavirus demostró a la clara la desorganización, la falta de solidaridad, la falta de estructura sanitaria y la falta de protocolos para enfrentar a una enfermedad global en Occidente. Lo hemos visto y está claramente demostrado en las catastróficas cifras de muertos, que no es lo mismo que ha ocurrido en el Asia. En el Asia, la enfermedad, a través de modelos rígidos de control, se logró frenarla, se logró reducir su efecto y salir más rápidamente del parate económico. Por eso, China, en el 2020, fue una de las pocas naciones que siguió creciendo y este año está creciendo en una forma, como siempre se dice, a tasa china. Y la situación de Europa y la situación de Estados Unidos es totalmente inversa. Un Estados Unidos que tuvo durante la pandemia casi 900.000 muertos, muchos más muertos que todos los muertos que han tenido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo tuvieron en un año en su población. Europa le ha pasado actos iguales. Y Europa, además, ha tenido este tupé de hacer esa concentración infame de vacunas que hoy en día las están destruyendo porque se les han vencido y no han permitido que se vacunara territorios como el africano, lo hubieran donado. No, fue una utilización de tipo
financiera de sacarle el mayor provecho y terminó en la nada, terminó en una catástrofe. Esas características nos están demostrando de que hay diferencias en los modelos sociopolítico, económico, culturales. Es lo que estamos viendo. Hoy en día, y con esto voy a ir finalizando, hoy en día estamos en presencia de un gigantesco bulo propagandístico de guerra. Eso no quiere decir que sea la realidad. Eso no quiere decir que sea realmente lo que está ocurriendo. Hasta 2 días antes de la caída de Berlín en manos de las tropas rojas, la radio alemana nazi transmitía que estaban ganando en todos lados. Y los alemanes creían que estaban ganando. Es trágico porque lamentablemente se está incentivando la conflictividad en todas estas regiones. ¿Para qué? Para tratar de mantener esa unipolaridad que ya es prácticamente imposible. Lo que triunfa hoy es la multipolaridad con muchas regiones, con muchos centros de poder. Si Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa no entienden eso, van a sufrir una catástrofe mucho más rápida de lo que se preveía. Y lo estamos viendo, y lo estamos observando in situ. Lo que pasa es que la velocidad de los acontecimientos por un lado, y segundo, los fake news y las distorsiones informativas hacen que esto esté con poca buena prensa. Hay muy pocos análisis serios, la mayoría son propaganda. Y la propaganda es eso, querer vender un producto, por bueno o malo que sea. Y acá lo que estamos haciendo es un análisis de proyecciones y estamos haciendo un análisis concreto de realidades, de situaciones que hasta hace 20 años atrás, si alguien las decía, lo consideraban que estaba con un problema psiquiátrico. Estos cambios tectónicos los estamos viviendo todos y vamos a ver muchos más cambios en los próximos años. La próxima. Bueno, hasta aquí llego yo. Les agradezco profundamente haberme brindado este espacio para dar esta visión, que quizás no es lo políticamente correcto, pero es lo que interpreto y creo que es lo que está ocurriendo y que además hace 15 años que lo venimos adelantando y no nos hemos equivocado, ni en los tiempos que vendrían, ni en las capacidades de los países que iban a triunfar. Nuestro equipo de trabajo se expresa a través de nuestro sitio web, Dossier Geopolítico. Allí tienen ustedes el dominio del .com. También tenemos un canal de YouTube de Dossier donde subimos todas las conferencias. Este año estamos haciendo un ciclo de conferencias muy importantes con distintos expertos de distintas partes del mundo. Y si a alguien le hace falta algún dato, allí está mi correo personal. Bueno, esto es todo. Le agradezco nuevamente, le agradezco mucho al Taller de Estudios Internacionales esta posibilidad y quedo a disposición de ustedes para los que quieran consultar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha sido de principio a fin una ponencia bastante interesante, en especial sobre esta parte de Euroasia que complicadamente escuchamos mucho a nivel internacional, y creo que ha mencionado ciertamente que es debido a que existe una monopolización de la direccionalidad de los medios de comunicación hacia ciertos conflictos, lo cual ha sido bastante interesante escucharlo a lo largo de toda la ponencia. Asimismo, como esta última parte de cómo se interconecta todas estas cuestiones con el crecimiento de China y cómo esto y cómo es necesario para ello toda la parte de Euroasia. Y bueno, siguiendo con el programa, tenemos algunas preguntas dejadas por el público. En primera instancia, ¿le parecería que
le mencione las preguntas, la primera pregunta y después va contestando y así seguimos con la cuestión. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. En todo caso, la primera pregunta se señala que entendiendo que Asia Central atraerá futuros conflictos geopolíticos por el potencial de sus recursos, tales como los derechos y usos de los hidrocarburos en el mar de Caspio, si se quisiera desarrollar una planeación de los trayectos y salidas de los distintos ductos a fin de asegurar una utilización eficiente y equitativa entre los estados interesados, ¿cree usted necesario un nuevo, cuál será el nuevo estatus de ordenamiento jurídico por el mar de Caspio? Bueno, mire, en esa región que es del mar Caspio, que es el Cáucaso también, es una región muy rica en hidrocarburos. Ha sido zona histórica de enfrentamientos y conflictos, y que los distintos gobiernos han utilizado distintas herramientas y han ido sobre la marcha dándose cuenta de que el aplicar teorías economicistas como la del libre comercio absoluto, como la del liberalismo de los 90, no les sirvió absolutamente para nada. Entonces han vuelto a retrotraerse a un control mucho más sólido, más firme por parte de los estados de esos recursos naturales. Es evidente que en esa región, los estados sí necesitan una estructura de seguridad colectiva, además. Porque el recurso petrolífero y gasífero va a ir en crecimiento. Todo lo que se nos ha hablado en los últimos años del intercambio energético, el cambio energético, etcétera, está muy lejos de poder desarrollarse. Y con este conflicto actual en Ucrania se ha demostrado mucho más. El desacoplarse de los elementos como gas y petróleo, por ejemplo, para Europa, necesitan 15 años de transformación. Y hay que pasar 15 años sin gas. Hay que pasar 15 años sin petróleo. Entonces su industria y sus capacidades se van a ver fuertemente reducidas. ¿Qué es lo que está viviendo hoy en día? Y esto no lo digo yo, lo están diciendo los propios economistas europeos. Las sanciones aplicadas a Rusia se nos han vuelto en contra de nosotros. ¿Cuánto tiempo todos decían Rusia va a caer en 2 meses porque no acepta, no va a tener, digamos, el cuerpo sólido para resistir las sanciones? Y bueno, las sanciones las ha resistido. Irán ha resistido 40 años y es un gigante coproductor de gas y petróleo. Y hoy en día están todos los grandes grupos empresariales queriendo hacer negocio con Irán para volver a extrasiar. Pero mírenle, pero no hace falta ir a ninguna universidad para darse cuenta de todo esto. El gobierno de Biden se ha reunido con el gobierno de Maduro. Hace 15 años que quieren derribar el gobierno del chavismo. Y sin embargo, ya ha habido 2 reuniones. ¿Por qué? Porque el petróleo, el gas, van a ser y siguen siendo por ahora, hasta que se descubran nuevos elementos, clave para el desarrollo de las naciones. Y hay otro pequeño problema. El gas y el petróleo norteamericano, por ejemplo, le quedan 20 años de producción. En los 70 habían alcanzado el cupo, digamos, el máximo de producción del gas y el petróleo por métodos tradicionales. Luego se ha utilizado, ¿no es cierto?, lo que se llama el fracking. Están utilizando el fracking. Ahora, si el fracking lo usan en forma masiva, supuestamente para condicionar la producción rusa o iraní o de otros países, le quedan 5 o 15 años de producción. Entonces, por lo tanto, la dependencia que sigue existiendo en el mundo del petróleo y del gas es tremenda. Por eso esa región
esa región a la que hacía referencia la pregunta, es una región que va a adquirir mucha más importancia a partir de ahora y que los países de ahí han tomado en cuenta, primero, usted imagínese un país, ¿con qué regla de juego usted puede participar a nivel internacional? Si mañana usted no está de acuerdo con Estados Unidos, le bloquea todo su dinero en el exterior. Porque ahora se lo han hecho Rusia. Antes se lo hicieron Irán. Antes se lo hicieron en Irak. Pero, ¿qué funcionario público, qué presidente tiene hoy en día la garantía de que ese grupo de poder, reitero, en reducción, no le va a hacer lo mismo a ese país cuando no le esté dentro de sus estructuras de poder, de interés nacional? Entonces, todas esas naciones han tomado cuenta de toda esta situación. Hoy en día nadie le puede garantizar, si hace un depósito en el exterior, que no se lo capturen, que no forme parte de un pillaje extranjero. Hay países que han depositado oro en el exterior y ahora no pueden recuperar el oro. Los venezolanos han depositado oro en Londres hace muchos años. No logran reintegrarlo. Lo han pedido. Los alemanes le pidieron a Inglaterra que le devuelvan el oro. Le tardaron 8 años en devolverle el oro de sus reservas estratégicas de oro. O sea, estamos viviendo un mundo realmente conflictivo, un mundo en el que las reglas son muy claras, en contra de los intereses de los países. Todo el mundo ahora habla, porque nadie habla del derecho internacional público. Ustedes son estudiantes de derecho. ¿Dónde está el derecho internacional público en la aplicación de sanciones? ¿Quiénes son los únicos que están autorizados para aplicar sanciones a otra nación? Las Naciones Unidas. ¿Las Naciones Unidas han sancionado a Rusia? No. Pero sí Estados Unidos, sí Inglaterra. Entonces son ilegales. Son sanciones ilegales. Y esas sanciones ilegales, los demás países las toman en cuenta. Imagínense un país importante como Brasil, un país importante como China, un país importante como la India. Dice, ¿cómo me voy a manejar con esta gente yo ahora? Si no respetan ninguno de los acuerdos. Firmamos un acuerdo y a la semana que viene me lo cambian. Me cambian las reglas de juego. Yo tengo que asegurarme entonces y garantizarme mi seguridad alimentaria, mi seguridad de recursos, porque esta gente a mí no me garantiza. Los norteamericanos ahora hablan de que hay que hacer reglas. ¿Cuáles son las reglas? Si estás conmigo, las reglas son buenas. Si no estás conmigo, las reglas son malas. Entonces, eso es lo que se va a ver en todas las zonas productivas del mundo. Todo el mundo ha tomado vida cuenta de que así el mundo no puede continuar. Unilateralmente, con medidas unilaterales, ilegales, ilegítimas, de sancionar un país porque supuestamente estoy en contra de mis intereses. Y bueno, entonces, sancionémonos todos contra todos. Es la ley de la jungla esto. O sea, ahí hay que empezar a entender este tremendo cambio. Por eso estamos hablando de cambios tectónicos, Marcela. Estamos hablando de cambios tectónicos. Todo lo que conocíamos se ha venido abajo. Las estructuras que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial, ONU, Fondo Monetario, Banco Mundial, todo no sirve más. No sirven más. Por eso está el Banco de Infraestructura chino, que tiene 3 veces más capital que el Banco Mundial, por ejemplo. Y que hay que dar los préstamos ¿para qué? Para la construcción de las rutas, de los puentes, los túneles, los puertos, etcétera, de la ruta de la seda. No es todo tan lineal y tan sencillo como se nos plantea. Y los poderosos de antes no son tan poderosos tampoco. La siguiente. Sí, muchísimas gracias. De hecho, ya que estamos hablando de este tema de Estados Unidos, la segunda pregunta resalta bastante este hecho.
Actualmente debemos entender de que existe un cambio, como usted lo mencionó en su exposición en Asia Central. Entonces, se podría decir en primera instancia que el poder de Estados Unidos se ha reducido en esta región y está incrementando el poder de China. En todo caso, para estos países, ¿cuáles serían las ventajas de ser aliados de un lado o del otro? Ya que estamos hablando de toda esta nueva configuración. Mire, lo primero que debemos analizar es que ¿qué sociedades ofrece Estados Unidos en las regiones? Ofrece creación de infraestructura, ofrece un intercambio de tecnología con intercambio de tecnología también. Ofrece financiamientos baratos a elementos básicos y no. Lo que Estados Unidos necesita es, y lo hemos visto en los últimos años, es rapiñar los recursos naturales del mundo. ¿Para qué? Por dos razones. Una es para controlarlos ellos y tenerlos bajo control. Y la segunda es, de esta forma, controlar el desarrollo de terceros países, porque si yo tengo el monopolio del tungsteno y otros países necesitan tungsteno, entonces yo le vendo el tungsteno más caro y le hago dificultades para su producción y su costo. Entonces, lo que hoy en día, y hemos visto en los últimos 30 años, las únicas guerras que ha habido son guerras por recursos. No solamente por el recurso petróleo y gas, ha habido guerra por el diamante, ha habido guerra por distintos minerales. Hoy en día, el recurso litio está en juego. Por algo el gobierno de México ha pedido nacionalizar todos los recursos del litio. Ya esta semana el presidente de López Obrador ha pedido a conformar un bloque, hacer un bloque entre Argentina, Bolivia, Chile y México, que son los mayores poseedores de las reservas mundiales de litio, para establecer una especie de organismo para negociar con mejores posiciones y con fortaleza frente a los distintos jugadores que necesitan sí o sí del litio. Entonces, cuando hablamos de qué le pasa a los países de Asia Central, y los países de Asia Central, primero que no habían sido muy tenidos en cuenta durante la propia Unión Soviética, o sea, estaban atrasadísimos en rutas, en puentes, en hospitales, etc. Y China baja con todo eso, no solamente con una línea férrea, le baja con infraestructuras logísticas, le baja con infraestructuras de edificaciones, de ciudades enteras, cosa que no puede ofrecer Occidente. Cosa que no puede ofrecer Occidente. Y eso es una clave que hay que ir viendo. Entonces, por supuesto que en el mundo nadie regala nada a nadie. Eso es regla de 3 simple. Usted debe saber que nadie regala nada. Entonces lo que usted tiene que hacer es negociar con el mejor, digamos, postulante que le ofrezca y sacar los mejores beneficios para su interés nacional. Y en este caso, esa región tiene muchas más posibilidades integrarse a un gigantesco conglomerado como es el mundo euroasiático que aislarse y llegar a negociaciones, digamos, bilaterales con alguna potencia occidental. Por supuesto que le tienen que vender al occidente, pero se lo van a vender a paquete cerrado, con presiones. Miren lo que es la OPEC hoy en día. Simplemente los europeos, los norteamericanos, todos le han dicho a OPEC, ustedes tienen que aumentar la producción de petróleo porque nosotros hemos dejado de comprar petróleo ruso. Respuesta de la OPEC,
¿Cuál ha sido? En Viena, hace pocos días atrás. No se puede suplantar el petróleo y gas ruso. Nosotros no estamos en capacidad de producir eso. ¿Y por qué lo dijeron? Y lo dijo Arabia Saudita, que es un socio histórico de Estados Unidos, aliado. Y lo dijo Qatar, y lo dijeron los Emiratos Árabes. O sea, esos son los cambios que tenemos que ver. Los que hasta ayer eran socios absolutos, hoy en día son semisocios en muchas cosas. Y en algunas otras cosas, ya no. Mire lo que ha hecho Arabia Saudita. Nadie puede discutir que Arabia Saudita era el país más fiel de Estados Unidos en la península arábiga. Arabia Saudita le vende el petróleo a China. ¿En qué? En yuan. O sea, no vende más en dólares. O sea que el petrodólar, adiós. ¿Cuánto es la producción de Arabia Saudita que le vende a China? El 25% de lo que produce Arabia Saudita. O sea que un cuarto va a parar a China. ¿Y cómo lo va a pagar China? Con yuan. Esos son los cambios, Marcelo. Esos son los cambios. Los cambios están ocurriendo ahora ante nuestros ojos. Lo que pasa es que tardamos en digerir esto porque realmente es avasallante, es muy fuerte y nosotros todavía estamos, y más los viejos como yo, estamos anotados con criterios y esquemas que ya no sirven más para analizar. Son esquemas que ya no funcionan más. Existen burocracias internacionales. ¿Para qué han servido todas las Naciones Unidas en los últimos años? Hay millones de refugiados. ¿Qué han hecho con los millones de refugiados? Nada. Ahí se mueren ahogados en el Mediterráneo, en campos de concentración en Turquía, pasando frío, en Grecia, para que no ingresen a Europa los refugiados. Refugiados que a su vez son causa de las guerras que impuso la OTAN y Estados Unidos en África o en el Medio Oriente. O por lo menos, si no hicieron la guerra ellos, autorizaron a un tercero a hacer la guerra con el beneplácito de ellos. Y por supuesto ellos vendiéndole las armas. ¿Quién habla de la guerra de Yemen? 8 años también tiene la guerra de Yemen. 8 años. 400.000 muertos. El país más pobre de la península arábiga. Muere un niño menor de 5 años cada 9 minutos. Informe de las Naciones Unidas. ¿Y quién se desgarra las vestiduras? ¿Y quién se pone el cartelito "Soy Ucrania"? ¿Y quién se pone a ver si llora un niño? Muere un niño cada 9 minutos. De hambre, desnutrición, digamos, enfermedades y por falta de medicamentos. ¿Y todo por qué? Y porque Arabia Saudita bombardea todos los días el Yemen. Eso sí, Arabia Saudita le compra las armas a Estados Unidos y a Europa. Y Europa, ahí no hay problema. Ahí nadie se preocupa por esas criaturas, por esos miles de ancianos, miles de mujeres asesinadas en bombardeos salvajes. Que no lo digo yo, es cuestión de buscarlo. Lo que pasa es que esta prensa que es sesgada en la información, ve una cosa y 10 cosas no ve. La siguiente. Sí, muchísimas gracias. Ha sido bastante pertinente en la resolución de esta pregunta porque también hay que tener un poco en cuenta la misma configuración geográfica y la cultura en sí, porque podríamos decir de que Euroasia se siente más atraída, se podría decir, a China porque comparten ciertos preceptos religiosos en generales como quizá el budismo, que puede ser un factor que hace que sea un poco más fácil el poner
en mesa las negociaciones, a contraste de Estados Unidos, que posee otra cosmovisión, se podría decir, del mundo, y que también esto afecta un poco en cómo se realizan las mismas negociaciones. Y eso es algo que me pareció bastante resaltable de su respuesta en respecto a este tema de cómo negocian las cosas con el Occidente y Estados Unidos. Y también entender de que China ha sabido manejar bastante bien las ofertas hacia estos países, como por ejemplo la repotenciación que ha dado para algunas ciudades. Esto especialmente en la zona africana, y que también aplica a Euroasia con el desarrollo de toda esta ruta. Y bueno, para finalizar, la última pregunta es respecto a las relaciones. Habiendo sido comentadas las relaciones entre las potencias adversarias del Occidente, se podría decir que entre Rusia y China hay un acuerdo implícito de compartir sus influencias en esta región de Euroasia. Esto principalmente por como usted compartió la ubicación geográfica tanto de Rusia y China, y asimismo, ¿qué papel tendría India en todo esto, ya que es una potencia emergente y se ubica también en toda esta zona de Euroasia y ciertamente tiene bastante influencia? Esa sería la última pregunta antes que nada, muchas gracias por sus anteriores respuestas que han ofrecido. Se muteó. Sí, muchísimas gracias. Esa sería la pregunta, disculpe. Bueno, respecto a Rusia, China y India. Mire, yo creo que los países, cuando han sufrido un fuerte impacto, un fuerte crack, como ha sido Rusia, no se olvide que Rusia, cuando cayó, realmente fue una catástrofe. Cuando se disolvió la Unión Soviética, algo que parecía un imposible. Yo estudiaba en esa época en la Universidad Católica la licenciatura en Ciencias Políticas y después en Relaciones Internacionales. Y hasta 2 años antes de la caída de Rusia, leíamos libros que nos hablaban de que Rusia avanzaba por el mundo y que estaba conquistando el África, que avanzaba, pero avasalladoramente, estaba inmersa en la guerra de Afganistán, estaba con fuertes presiones sobre la China, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana, sin tirar un tiro, aparecieron 12 países. Eso que mostramos hace un rato, ¿no es cierto? Ese de la ex URSS con todos los países nuevos, sin tirar un tiro. Eso fue un terrible golpe para las estructuras políticas, sociales, culturales, históricas del pueblo eslavo. Y con China ha pasado lo mismo. Con China ha sufrido, si uno lo lee a Xi Jinping, cuando habla de que se acabó la era de la humillación, ellos fueron humillados, fueron invadidos, fueron dominados, se los vendía como carne a su pueblo. Ustedes en Perú han tenido una gran inmigración de China, los famosos culi. ¿Qué no quieren los culi? Eran esclavos que se compraban en China para venir a hacer en América los ferrocarriles. En Estados Unidos también, por eso en la zona de San Francisco está lleno de chinos, descendientes chinos. Son los famosos descendientes de los culi, o sea, China exportaba esclavos. Miren el desastre. A China le impusieron el opio, una de las drogas más terribles. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estas dos naciones han sufrido fuerte shock, muchas guerras. La invasión japonesa en la China fue espantosa. Fue espantosa. Lo que pasa es que no hay información, pero los japoneses hicieron tantas masacres como hicieron los alemanes con los judíos. Bueno, eso hacían los japoneses con los chinos y con los coreanos. Por eso hay grandes líos con Corea del Sur. Cada 2 por 3 hay protestas por la famosa
mujeres que secuestraban a miles de coreanas para que los soldados japoneses tuvieran divertimientos sexuales. ¿Mm? Hay miles. Y Japón no quiere reconocer esas cosas. Por eso, Japón es una cosa de loco. Se habla de Occidente y lo ponen a Japón. Cuando dicen, no, porque los valores occidentales, ¿quién es? Japón es occidental. Ah, muy bien, qué bonito. Pero parece que se ubicó mal en el mapa Japón, porque que yo sepa, Japón está en el oriente. Pero bueno, si es amigo mío, está en el occidente. Mira qué fácil que hago la respuesta. Entonces, esas dos naciones han sufrido tremendamente la ocupación, la humillación, guerras, etc. Y saben que el futuro está en la coordinación, en la complementación y también en alianzas estratégicas profundas para poder salir de esa situación de caos. Y la India, un país ultranacionalista, ha hecho lo mismo. Hace pocos días atrás lo visitó este señor que cada vez es más espantosa su actuación, Boris Johnson de Inglaterra, el primer ministro que reúne la gran característica que el 70% de la población está en contra. La última encuesta, la última encuesta en Inglaterra le da 70% de gente en contra. Boris Johnson, y bajó a la India a decirle que no arreglaran con los rusos, que no le compraran armas, que no le compraran petróleo. La respuesta de la India fue contundente. Nosotros compramos a quien queremos, en la forma que queremos. ¿Y cómo van a pagar los indios el gas y el petróleo ruso? En su moneda, en rupia. Tampoco en dólar. Otro cambio. China y Rusia Rusia le vende gas y petróleo a China. Han hecho un gigantesco gasoducto que funciona en pleno invierno, ha sido un éxito de la tecnología. Por eso, si dejan de venderle el gas a Europa, Rusia no va a sufrir consecuencias tan graves económicas. ¿En qué? En su propia moneda, en rublos y en yuan. O sea, vos los países que dijiste han aprendido que por la necesidad y por la historia necesitan coordinarse, complementarse para poder tener futuro. Solos no van a tener posibilidades. Aliados en organizaciones van a alcanzar el sumum del poder. Y por ello se vuelve a repetir la vieja frase latina: divida y reinarás. Ese ha sido siempre el método que ha utilizado el occidente anglosajón fundamentalmente. Divide y reinarás. Por ello creo que esta vez han encontrado, como siempre decimos, el dicho popular, han encontrado la horma de su zapato. Las divisiones no se han logrado y entonces encuentran ahora frentes sólidos como ser. Si uno habla de comunidad internacional, como hablan los medios de comunicación occidentales, ¿cuál es la comunidad occidental? 35 países. 35 países. Y 195 países integran a Naciones Unidas. O sea, están faltando unos cuantos que no figuran. No figura toda África, no figura toda América Latina, no figura toda Asia. Entonces, el mapa, si uno ve el mapa ese, ¿qué es lo que es? Estados Unidos, Canadá, una parte de Europa, Japón, Corea del Sur y Australia al sur. Y se acabó. Esa es la comunidad internacional de hoy, a la cual hacen referencia todos los días los medios de comunicación. Y se olvidan, por supuesto, de 3 continentes completos. Entonces, vuelvo a reiterar, esa pregunta es: ellos creo que han aprendido sobre el hecho concreto y sobre la realidad. Creo que la realidad es la única verdad y saben perfectamente que en unidad podrán alcanzar las potencialidades. Desunidos van a ser dominados.
eliminados unos a uno. Y ahí está este juego que hoy en día se está definiendo en gran parte en el conflicto de lo que se llama Guerra del Este o la operación especial en Ucrania. Muchísimas gracias por toda su ponencia. Realmente ha sido bastante interesante y ha brindado bastantes perspectivas, las cuales nos llevaremos hoy por hoy. Y bueno, hemos terminado con esta ronda de preguntas y ahora me gustaría invitar a todos los presentes que puedan, que prendan sus cámaras para realizar la foto institucional respectiva. Y bueno, les estaremos dando unos minutos para poder realizar esta foto institucional y mientras tanto informo a los presentes que en esta oportunidad continuaremos con las ponencias de los módulos. Tenemos un módulo este día viernes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, así como tanto nuestras actividades y publicaciones. Ha sido nuevamente recalcar que ha sido bastante interesante la ponencia de principio a fin. Y muy agradecidos todos los miembros del TADEI con su persona, estimado ponente Carlos Pereira, así como con la presencia de todos los asistentes a este módulo. Bueno, creo que el equipo logístico ya ha preparado todas las cuestiones para la foto institucional. ¿Me confirman, por favor? Sí, muchísimas gracias. Entonces, en estos minutos estaré tomando la foto institucional y con ello terminaríamos la sesión. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por toda la ponencia. Tengan buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos Pereira. Muchas gracias, Marcela. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la ponencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.